Listo. Hola, muy buenas tardes a todos. Vamos a tener un pequeño clip en este momento de nuestro canal terapeuta Andrés Bernal y para el canal de tanatólogo Abrancito Ace. Pidiéndoles también, por favor, que se suscriban y recomendando los canales de todo el Team Sierra, por favor, a los canales oficiales de tanatóloga Magali Luplán, consejero Jorge García, terapeuta Andrés Bernal, nuestro canal en comandante, canal Charlas con Alex Sierra y canal de psicóloga Eva Islas, así como los canales que se van añadiendo. En algún momento esperemos que también se haga el canal de diálogos en pareja, que estaría muy bonito que los, De los señores que Correa. los Correa comandaran este canal, un espacio así, estará muy padre, por tantas cosas y anécdotas que se tendrían que contar. Y pues ahorita estamos agradados, gustosos en poder estar en su hogar. Pues ya tenía un rato que no veníamos por estos lugares, y se disfruta, ¿no? El hecho de saber que uno tiene como que, o tiene el poder y la capacidad de darle ese toque especial, de pronto a la monotonía que a veces se suele formar, porque de pronto en el consultorio hay personas que se llegan a acercar y exponen estas situaciones, ¿no? El hecho de por qué de pronto la vida tiene que ser bueno, tan repetitiva, ¿no? Nosotros obviamente desde la perspectiva terapéutica le llamamos sistematizada, ¿no? Pero sin embargo, esto también depende mucho desde la perspectiva interna. Cómo cada persona tiende a rebuscar o tiende a buscar nuevas alternativas en su vida. Recordemos que los seres humanos estamos expuestos a un sinfín de oportunidades, a un sinfín de experiencias, pero la cuestión es que están ahí y hay que salir a buscarlas, hay que salir a entrometerse en medio de esta jungla, no solamente urbana, sino dentro de esta jungla de colores, de matices, de sensaciones, de sonidos. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos compuestos de todas estas terminaciones nerviosas, sensitivas, estos puntos estratégicos, sensibles, para los cuales podamos absorber toda esta información, pero también depende mucho cómo los echemos a andar. Es como un auto, ¿no? A final de cuentas, si no hay combustible, pues entonces de nada va a servir el auto. Sabias palabras que decía en aquellos tiempos un hombre dentro del movimiento de autoayuda, ¿no? Ángel Iniesta, en paz descanse. ¿De qué sirve tener un auto del año si no tiene gasolina? Pero bueno, el día de hoy vamos a tocar un tema dentro de este microclip que tiene que ver con la parte de introvertido y extrovertido, que es precisamente las asociaciones que solemos generar las personas en común. Este término empieza a nacer o a existir desde 1920, o sea, hace que es completamente tierno y que todavía su terminología o su significado puede estar expuesto a algunas transformaciones. Transformaciones más no degeneraciones, ya que cada palabra tiene su propio contexto, en este caso la introversión dentro de y extroversión fuera de, ¿vale? Que tiene que ver obviamente con estas expresiones que cada persona es o nace con este tipo de características, de cualidades. Recordemos que los seres humanos tenemos algo que conocemos y llamamos como personalidad, y la personalidad proviene desde el griego, en aquellos tiempos ancestrales, que tiene que ver con la máscara. La personalidad no es otra cosa más que la máscara que mostramos ante los demás, y no es mala y no es buena. Simplemente es el resultado de la fusión y la necesidad que tenemos para podernos expresar y comunicar hacia con los demás. Los seres humanos somos seres psicosociales o biosociales, que obviamente depende mucho cómo interactuamos con los demás, para podernos desarrollar, para poder aprender, para poder convivir, para poder sentir. Los seres humanos necesitamos todos de todos, absolutamente todos de todos. Claro, de ahí al trastorno que a veces se llega a generar de obsesivamente quererse fijar encima de los demás, pues ya estamos rebasando límites y estamos rompiendo parámetros personales. Y eso tiene que ver mucho con la palabra introvertido y extrovertido. Solamente vamos a explicar en este microclip algunas características de lo que es un introvertido. Porque me gustaría también, si es que los Correa y mis padrinos quieren participar, nuestros terapeutas quieren participar, adelante. Pero es que si ustedes vieran el detrás de cámaras, pero pues vamos ya, déjalo, de toda su participación tan diplomática y docta que está teniendo nuestro terapeuta Andrés Bernal. Bueno, vamos a empezar entonces. Características de una persona introvertida.
Básicamente son los polos emocionales y de comportamiento contrarios a un extrovertido. En el introvertido vamos a encontrar algunas peculiaridades, la misma palabra lo dice. Es una persona que se adentra demasiado en sí. Un introvertido lo puede ser desde que nace hasta el último día de su vida, ¿vale? Esto no quiere decir que no pueda tener la capacidad de convivir o de inclusive probar o experimentar un poco de lo que es ser extrovertido. Sin embargo, la introversión va a ser como que esa marca, como que ese tatuaje indeleble que va a quedar ahí permanente y que tarde o temprano siempre va a regresar a su cauce. ¿Qué es lo que define que una persona sea introvertida o extrovertida? También interviene mucho la genética. Estamos hablando de que si revisamos desde nuestra genealogía, cuáles son los patrones conductuales de nuestra familia, vamos a encontrar muchas respuestas. Por eso es tan importante que cuando acudamos a terapia, procuremos revisar un poco de este árbol, ya que nos va a servir mucho al momento de estar frente al terapeuta y obviamente, pues para poder utilizar estos recursos a nuestro favor, también tiene mucho que ver el hecho de saber si es que en nuestra familia, en nuestro árbol genealógico, existen algunos indicios de enfermedades mentales, trastornos mentales físicas también, crónico-degenerativas, algunas, bueno, ya en este caso estamos hablando de patologías. Es muy importante que esta información la llevemos con nuestro terapeuta. Nos va a servir muchísimo para podernos explicar y para poder visionar hacia un futuro qué tipo de herencias genéticas también le vamos a dejar a nuestras futuras generaciones. Ojo, porque el hecho de ir con un terapeuta no solamente es para revisar el presente, también van a intervenir factores desde el pasado y podemos visionar hacia el futuro, como ya se había mencionado. Como parte peculiar de estos introvertidos, suelen ser, no vamos a confundir con la palabra aislados, pero suelen ser personas un poco reservadas, suelen ser personas que gustan y disfrutan de tener su propio espacio, que gustan y disfrutan también en los ratos en los que no hay nadie. No significa que quieran a todos fuera de su vida, no significa que odien a la gente y que sean como Gargamel, no, no, no. Estas personas lo único que quieren, lo único que necesitan es como que su espacio. A veces cuando llegan a convivir en medio de un grupo o en un gran número de personas o demás acompañantes, suelen cansarse, suelen ser personas que de repente sienten así como todo el peso así de la gente, de las pláticas, del ruido, y entonces se alejan tantito. No es que estén evadiendo, no es que estén, bueno, detestando la compañía, simplemente están buscando su espacio para poderse recargar. En un introvertido, su paraíso puede ser estar en un bosque así, en donde solamente haya sonidos de la naturaleza. Su paraíso puede ser en una habitación en la que de pronto, estando tranquilo, estando relajado, pueda agarrar un libro, empezarlo a leer, pueda agarrar un videojuego, empezar a jugar. Un introvertido puede ser esa persona que bien disfrute el hecho de tener como que sus propias, sus propios deleites, ¿no? Su propia forma de ser. No es una persona que se resista o que se niegue a las fiestas, no se niega o se resiste a convivir entre familia en una reunión dominical o acudir a alguna especie de reunión social, no, no se resiste. Sin embargo, sí procura tener como que medido el tiempo, procura como que tener medido el cuadro, a ver de qué se va a tratar, a ver cómo va a ser, y procura que cuando sea esa situación, obviamente no, una persona introvertida no va a ser grosero o grosera, eso si es que no tenga otro tipo de conflictos, hablando temperamentalmente, hablando desde sus características mentales, pero bueno, desde la perspectiva simplemente introvertida o introversión, suelen ser estas personas mmm, que están muy tranquilas y muy cómodas en el momento que se necesita, pero también tienen como que una peculiaridad un tanto negativa. Son personas que tienden a caer en la ansiedad, en medio de la soledad, en medio de la depresión. Son personas que de pronto tantito, si no nos damos cuenta, a veces pasa hasta desapercibida su ausencia. Y este tipo de personas se suelen enfermar y suelen caer, pero a veces este tipo de personas no lo dicen, se quedan callados, se quedan calladas, se intentan autoatender y si lo logran, pues salen de la enfermedad en caso de que sea muy moderada, muy leve, pero si es que llega a ser crónica, pues suelen vivir las consecuencias severas, severas,
pero a veces prefieren estar solos. Una característica de una persona introvertida no es que no necesite a los demás, es que simplemente sabe que no le gusta molestar a los demás. Y antes de pensar en sí mismo también considera la parte de los demás. Se podría confundir que un extrovertido cubre este perfil, pero no, son las personas introvertidas las que mayormente suelen pensar así. Obviamente también tienen como que su lado oscuro, su parte así como que, pues sí, lodosa o pantanosa. Y sí, a veces suelen ser un poco egoístas en algunos aspectos. ¿Por qué? Porque van a anteponer ante todo su seguridad, ante todo su talento. En un trabajo, por ejemplo, no es tanto que lleguen y les interese cubrir el trabajo. ¿Por qué? Porque los introvertidos suelen ser lentos para las labores, suelen ser un poco pacíficos, suelen ser un poco más relajados, pero en lo que respecta a una relación, un introvertido, a veces suele padecer un poco más la parte de la ruptura, ¿eh? A diferencia de un extrovertido. Bueno, ahí también va a depender de otras características o peculiaridades, pero en lo que respecta simplemente a la perspectiva introvertido, sí suelen, ¿por qué? Porque se alejan y entonces empiezan a vivir su duelo solos o solas, dependiendo de la situación. Mande, adelante, terapeuta. Entonces, una persona introvertida ya viene así, o ya es así por genética, o se convierte o se vuelve a un ser introvertido. Sí, tanto por la genética y también tanto por los factores de desarrollo. Eh, sí van a intervenir con qué tipo de personas crezcan y si este tipo de personas suelen ser así. Regularmente un extrovertido suele generar personas introvertidas, regularmente, en caso de que no sea genético. Negativo y Este, positivo. exactamente. ¿Por qué? Porque el extrovertido es así, de aquí para allá, y a veces de jalar tanto a un niño y no darle la capacidad de elección, y ese ratito mencionaban, se le da todo desde la parte material o desde la parte de la diversión, ahora también desde la parte de la interacción. Si se le da todo desde pequeño al niño, el extrovertido le da todo al niño, el niño tiende a ser introvertido. Y no hay una situación al revés de que el extrovertido convierte a un niño introvertido, ¿no? Y no hay la otra parte en vez de ser extrovertido se convierta en lo que es el otro introvertido. No es tanto que lo convierta, pero sí influye. Y en Lo caso de que, manipula, por ejemplo, ¿no? sí, ajá, y en caso es que también depende mucho del criterio personal con el que nazca el niño o la niña. Recordemos que hasta los 8 años de edad se empieza como que a definir el ego, pero si hablar de introversión y extroversión, sí depende mucho de la infancia. ¿Por qué? Porque va a ser una cualidad o una característica que se va a Va a quedar marcada desarrollar para toda la toda la vida. vida. Ahora, en un caso de que el adulto o la adulta o la adulte o el adulte sea introvertido, a veces también suele generar o suele influir para que el menor se convierta en un extrovertido. ¿Por qué? Porque el niño se da cuenta de la capacidad que va a tener para influir en el adulte o en el adulto o adulta, y se va a dar cuenta de esa capacidad, y entonces es como empieza la parte del extrovertido desde su lado oscuro, pantanoso, es que son manipuladores los extrovertidos, demasiado, sí, 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 suelen ser así, y obviamente quieren tener el control, quieren acaparar, quieren llamar la atención. No, no, llamar la atención no es malo, todo lo contrario, todos necesitamos llamar la atención, obviamente todo, porque todos requerimos de ser atendidos desde cualquier perspectiva que lo queramos ver, pero el extrovertido sí suele rebasar estos límites, y es ahí donde empieza como que, ay, a veces los extrovertidos con tanta energía sí suelen como que cansar a los introvertidos, ¿no? Suelen como que estresarlos un poco. Entonces, sí, sí puede existir como que ese choque desde diferentes perspectivas, pero bueno, nada que no se pueda equilibrar o nada que no se pueda subsanar, si cada uno se conoce y sabe como que irse a refrescar un poco, ¿verdad? Mientras que para un introvertido la fiesta podría ser estar acostado en una cama y disfrutando de ver la televisión, y así se la puede vivir durante muchos días, y tal vez en un mes tiene una salida fuerte o dos salidas o tres salidas fuertes. A diferencia del introvertido, su paraíso del extrovertido puede ser en un antro, en una fiesta, en una reunión social, en medio del Capitolio, del centro del Capitolio en donde resida. Ahí puede ser su paraíso, en donde haya gente, en una visita así, al tianguis, ¿no? No sé, o sea, todas esas cosas son características también de un extrovertido y ambivertido, porque también existe el ambivertido. El ambivertido es la parte dual de los dos, es como que la
el ecuánimo, equilibrado. ajá, en un ambivertido y que suelen ser como más peculiares todavía. Extrovertidos existen una gran cantidad, así como introvertidos. Pero el ambivertido es aquella persona que tanto disfruta el área social y el área de diversión y de extravagancia, pero de pronto dice no y se va hasta el otro lado, no se va al otro polo, simplemente se pasa un tantito araña entre lo que es el introvertido y también disfruta y goza de los privilegios de un introvertido. Entonces, pues ambivertidos son esas personas que te gustan mucho y se satisfacen. Ya, bueno, eso lo quería dejar hasta ya me adelante. Pero lo bueno es que es microclip. Entonces, la característica de un extrovertido es que suele ser muy noble, suele ser muy, por lo mismo de que es social, suele ser muy empático o empática según sea la situación, este, suelen ser muy hacendosos, tienen demasiada energía, andar de aquí para allá, de allá para acá, este, muchas habilidades, demasiadas destrezas, lo mismo tiene un ambivertido, repito, las cualidades, y el introvertido, a diferencia del extrovertido, pues no. Este, obviamente, tal vez estamos hablando ya desde los hemisferios. En el introvertido estamos hablando de que tal vez su hemisferio izquierdo, no porque nada más sucede en los introvertidos, pero en la mayoría de los introvertidos y en la minoría de los extrovertidos, su hemisferio izquierdo de los introvertidos está como que más despuntado, más, más alerta, más atento, y esto pasa igual en los ambivertidos. Los ambivertidos, repito, gozan de los mismos privilegios de un extrovertido que de un introvertido. Y pues, otra de las características de los extrovertidos es que suelen disfrutar, en el caso laboral, son personas demasiado multifacéticas, multifuncionales, están teniendo ideas, están teniendo planes, están constantemente trayendo nuevos proyectos y se la pasan así, ¿no? Como que innovando, son la chispa, pero al mismo tiempo en un trabajo son lo que compensa a los introvertidos. Porque mientras el introvertido está enfocado en su trabajo y lo que tiene que hacer, de pronto se llega a distraer y los introvertidos son aquellos que pues de pronto ya andan ahí coqueteando con la secretaria, coqueteando con el jefe, según sea el caso. Sí, 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 los extrovertidos suelen tener este tipo de circunstancias, a diferencia de un introvertido, que suele ser un poco serio, que suele ser un poco más como que sereno en esos aspectos. Sí se conservan un poco más, o conservadores, ¿no? Los introvertidos. Y los extrovertidos rompen paradigmas, deshacen así como que les gusta darle la vuelta, ¿no? A todo lo que han experimentado. ¿Por qué? Porque esa es su forma de recrear su mundo, ¿no? Esa es su forma así de ponerle la luz, la chispa que necesitan. Y pues llegando y terminando ya con la parte de los amigos, doctora, maestra, ¿gusta opinar algo, maestra, hasta este Sí, punto? claro. Sí, claro. Pues es que esta parte de estos tres diferentes caracteres, pensamientos, sentimientos, sí tienen mucho que ver con su ambiente, sí tienen mucho que ver con la genética, ¿no? Tiene mucho que ver con el tipo de educación y aparte cómo son también los papás, ¿no? Con ellos, hasta dónde les permiten expresarse, hasta dónde no les permiten expresarse. Y una película que me gusta mucho y que habla mucho de este punto es la de Carrie, no sé si la han visto, ¿no? De esta chica, ¿no? Que la madre es así súper persinada, de esta chica que su mamá la tenía tan sometida que era muy introvertida, ¿no? Esta chica que no le permitieron, ¿no? Expresar todas sus emociones, pero tenía ciertos poderes, ¿no? Hablando meramente de la película, pero en el momento que hay un evento en su vida, la hace explotar, ¿no? En todos los sentidos, porque esto tienen los introvertidos. O sea, son personas que sí se recatan, sí se recatan y se recatan, pero cuando hay un detonante en su vida, explotan. Y explotan no por lo que esté sucediendo en ese momento, lo que haya ocasionado el detonante, sino toda la represión que vienen generando o que les vienen generando desde hace mucho tiempo, ¿no? Y el extrovertido cumple o pasa todo lo contrario, ¿no? Llega un momento en que ya su vida es muy tranquila, es muy, muy paciente,
es muy pasiva. ¿Por qué? Porque llega un momento en que también se hartan, y el hecho de también ser extrovertidos, ¿no? En todos los sentidos, también no es bueno. Yo creo que deben de ver este equilibrio, ¿no? De esta tercer, esta combinación, ¿no? De ambos, donde debe de haber un equilibrio, ¿no? O sea, sí es bueno, ¿no? Disfrutar y ser y hablar, y es bueno también a veces guardarse, callarse y estar, pero yo creo que siempre debe de haber un equilibrio. Ok, perfecto, perfecto. Con la magistral participación de nuestra maestra Alex Sierra, es como damos este broche de oro para cerrar este pequeño clip que tiene que ver con la parte de introvertido, extrovertido y ambivertido. Y me gustaría solamente nada más añadir este punto. ¿Se es extrovertido y se puede ser ambivertido al mismo tiempo? No, no. Solamente o se es extrovertido y se tienen características en algunos momentos de introvertido, sí. O se es ambivertido y se cuenta con los galardones de los dos, sí, y también con las mismas deficiencias, o se es introvertido y es una tinta, es una marca de tinta que jamás se nos va a quitar, porque pues no es como tal un gran problema en nosotros, siempre y cuando, como lo decía nuestra maestra, lo logremos equilibrar de acuerdo a lo que conozcamos de nosotros mismos. Agradecemos mucho que hayan estado o estén o estarán con nosotros. Deseamos que tengan una excelente noche, tarde o día, según sea el caso, hasta donde quiera que se encuentren. Abrazos desde el alma, suscríbanse por favor y acompáñenos en esta gran aventura llamada vida. Somos Team Sierra y estamos para servirles. Abrazos medicinales. Shalom. Salud.